Siguiendo la temática desarrollada en la última clase de cartas de control por Chujar, vamos a desarrollar inicialmente la carta de desviación estándar y promedio. Ya han conocido ustedes el estadístico de la desviación estándar cuando se toma una muestra, definida por dos formulaciones. Una formulación que implica sesgamiento, que es la formulación que ustedes observan en la parte superior de la pantalla, y la otra desviación que implicaría insesgamiento, que es la última fórmula que ustedes ven en pantalla. Vamos a trabajar, obviamente, con la fórmula de desviación estándar que implica insesgamiento. Recuerde que insesgamiento implica o conlleva a que se realice una estimación precisa de la desviación del proceso. Es por ello que vamos a trabajar con la desviación insesgada, la que aparece en asterisco. Esa es la desviación insesgada. Por lo tanto, la carta que vamos a construir es una carta que trabaja con esta desviación insesgada. O sea, que a cada subgrupo muestra que se tome del proceso, ustedes le van a calcular la desviación estándar insesgada y realizar un monitoreo de esa desviación estándar insesgada. Eso sería en cuanto a la medida de variabilidad. Y en la medida de localización de esa misma muestra, la medida de localización o centramiento sería el promedio que ustedes ya conocen. Ese insesgamiento, para recordarles obviamente lo que desarrollaron en estadística, se le calcula lo que se llama error cuadrático medio, con el propósito precisamente de hallar la varianza de esa desviación, que recuerdes que elevarla al cuadrado implica la varianza. Que observan la varianza cuando hay sesgamiento y la varianza cuando hay insesgamiento. Igual el valor esperado de esa varianza, que sigue una distribución gamma, que ustedes observan en la fórmula cuando calculan el valor esperado tanto de la desviación sesgada como insesgada. Y ahí aparece una notación que se llama tau, que es la función gamma. Es decir, hay una distribución detrás de estos estadísticos. Esa manera de recordarles, ¿no? Tanto la varianza como el valor esperado. Una es la medida de variabilidad, el otro es la medida de localización o centramiento. ¿Eso qué implica? Que debes desarrollar los límites de control para ese estadístico que es la desviación. Aquí les presento los límites de control. Obviamente, ese límite de control va a ser simplificado en unas letras o constantes que ustedes ya conocen que se encuentran en la tabla de constantes. B4 y B3. B4 está obviamente simplificando la formulación que ustedes observan en la parte superior, tanto para el límite de control superior como para el límite de control inferior. Estas constantes van a depender del tamaño de la muestra, es decir, el ingeniero industrial, teniendo el tamaño de la muestra, va a la tabla de constante basado en el tamaño de la muestra o subgrupo, recuerden, tamaño de la muestra o subgrupo N, N minúsculo. Y basado en ese tamaño de la muestra va a encontrar las constantes en ese momento de la carta a aplicar. Y específicamente en este caso la carta de desviación estándar. B4 y B3. Obviamente esto simplifica mucho la formulación. En cuanto a la medida de localización, el anterior es la medida de variabilidad. En cuanto a la medida de localización o centramiento, estas son las formulaciones. Recuerden que estamos en fase 1. Para recordarle qué significa fase 1, en donde el ingeniero toma la información del proceso partiendo de que la información que tome es una información muy, muy grande. Estamos hablando de 4, 5, 6 meses como mínimo, con el propósito
de estimar los parámetros del proceso. ¿Qué parámetros son? Si asumimos una distribución normal para esa característica de calidad que se está monitoreando, los parámetros serían el promedio mu y la desviación sigma. El promedio mu se estima mediante estos límites de control que estamos presentando en este momento. Y sigma, que es el otro parámetro, se estima con los límites de control anteriormente presentados, que es con respecto a la desviación estándar, en donde estaban las constantes B4 y B3. En el caso de la medida de localización que estamos presentando, se simplifica la fórmula también utilizando constantes. Ustedes observan que el límite superior es X doble trazo más A3, que va a depender del tamaño del subgrupo muestra, por la desviación estándar o el promedio de la desviación estándar insesgada. Y el límite de control inferior es X doble trazo menos A3 y la desviación o el promedio de la desviación estándar insesgada. Estos son los dos límites de control históricos o de ensayo o naturales, porque se trata de fase 1. Recuerde que se debe construir los límites de control para la fase 1 para estabilizar estadísticamente esa variable y poder estimar los parámetros de esa variable o característica de calidad. Cuando ya se tenga estabilizada la carta, y les recuerdo a qué se le conoce estabilización. Recuerden que ustedes cuando hacen un monitoreo lo que buscan son comportamientos no aleatorios o señales de alarma. Cuando encuentren comportamientos no aleatorios o señales de alarma, ustedes tienen que encontrar la causa o factor que generó ese tipo de perturbación, porque un comportamiento no aleatorio o una señal de alarma implica un comportamiento no deseado. Tienen que encontrar qué factor o causa generó ese comportamiento. Cuando lo encuentre, eliminan la muestra o subgrupo que causó dicho comportamiento. Y una vez eliminado, nuevamente, basado en la información que se tiene de M subgrupos, en este caso sería M-1 subgrupos que le van a quedar si eliminan uno, y ello implicaría que deben recalcular los límites de control tanto de la medida de localización como la medida de variabilidad, por lo que la estimación de sigma y de mu va a depender de esos tipos de depuración que se hace en el desarrollo del monitoreo de la variable. Recuerden que son 4 o 6 meses mínimos de información, lo que implica una gran cantidad de datos y por eso es necesario que ese ingeniero debe conocer con profundidad el comportamiento de ese proceso. Una vez que el ingeniero observe que la carta tiene una estabilidad estadística, recuerden que estabilidad estadística, ¿qué implica? Que hay un comportamiento aleatorio con respecto a la línea central de esa carta. Eso es lo que se conoce estabilidad estadística. Es cuando ustedes estiman los parámetros, que es exactamente lo que estamos haciendo ahora en la presentación, estimar los parámetros. ¿Cómo se estima sigma? Se toma el último promedio de la desviación estándar insesgada y se divide entre C4. Y C4 minúscula también se encuentra en la tabla de constantes, dependiendo del tamaño de su grupo. Y el mu, o el parámetro mu, el promedio del proceso o de la variable o característica de calidad. Cuando yo hablo de proceso me refiero en términos genéricos, pero realmente es de la característica o de la variable aleatoria que se está monitoreando. Entonces, ese mu se estima mediante el último X doble trazo después de haber depurado la información. Ya se tienen los parámetros. Cuando ya se tienen los parámetros, es que ya pueden hacer control. La palabra control ocurre en fase 2. En fase 2 ocurre lo que se llama control, que es que tomas una información en el momento del proceso de esa variable aleatoria y sometes esa información a los límites estándar. ¿Y cuáles son los límites estándar?
los calculados basados en estos parámetros que ustedes estimaron. Ya no serían límites históricos, sino límites estándar porque se basan en los parámetros que ustedes observen ahí. Ahora, ¿cómo se calculan esos límites estándar? Aquí está la fórmula, obviamente la formulación inicial, que es simplificada mediante, por ejemplo, la medida de variabilidad en B6 sigma. Observen que los límites históricos eran B4 y B3. Aquí es B6 y B5. Y recuerden que los históricos eran B4 S trazo y B3 S trazo. Aquí es B6 sigma, porque eso tiene el parámetro, y B5 sigma. Ya teniendo los parámetros, ya esto se conoce como límites estándar que no pueden ser modificados. Por favor, estos límites no pueden ser modificados porque son límites constantes, porque los parámetros son constantes. Los parámetros son constantes. Los estadísticos, S trazo y X doble trazo, esos no son constantes, son variables, porque va a depender de la cantidad de muestras que tenga. El sigma y el mu son constantes, por eso los límites se conocen como límites estándar. Estos son los límites estándar de la medida de variabilidad. Estos son los límites estándar del promedio. Ven que aparece mu A, que es una constante que también va a depender del tamaño de su grupo, por sigma. Mu y sigma, recuerde que son constantes, por lo tanto estos límites son constantes. El límite superior y el límite inferior. Estos son los límites que te permiten hacer control, y control se hace en fase 2. Y me recuerda que es control. Control es determinar si el proceso está bajo control o fuera de control. Y es cuando toma una corrección en el proceso. Al igual que en fase 1, uno en fase 1 también, si encuentra un comportamiento anulatorio o señal de alarma, uno encuentra la causa, hace las correcciones pertinentes, pero elimina el subgrupo que ocasiona esa señal de alarma o comportamiento no aleatorio. Lo elimina para poder recalcular todo. Eso en fase 1, pero en fase 2 no. En fase 2, como es un periodo corto de tiempo, una hora, 2 horas, 3 horas de información, usted simplemente determina si está bajo control o fuera de control, y si está fuera de control, inmediatamente toman las correcciones en el proceso. Aquí no hay que eliminar subgrupos, ni evaluar que quede estabilizada. No, en fase 2 simplemente determinar si está fuera de control o bajo control, y si está fuera de control, inmediatamente tomar las correcciones pertinentes. Para recordarles en cuanto a lo que es el concepto de señal de alarma, recuerden que las cartas de control trabajan con una confiabilidad del 99.73%. Eso significa que 2.7% en condiciones normales serían señales de alarma. Entonces, aquí está la medida de probabilidad. Aclaro, ¿no? 0.27% serían señales de alarma. Aquí está la probabilidad de que ocurra una señal de alarma, sería la suma de las medidas de probabilidad que ese estadístico esté por encima del límite de control superior o que ese estadístico está por debajo del límite de control inferior. Eso genera una medida de probabilidad .027 que implica 0.27%. Simplemente para recordarles lo que implica una señal de alarma. Es una medida de probabilidad, ¿no? Aquí les presento una formulación para no encasillarlo a la parte teórica, matemática de cómo llegar a esa formulación. Simplemente es para indicarle que la diferencia entre el promedio y el límite de control es una variable aleatoria, si estamos hablando de datos históricos. O si estamos hablando de datos presentes, sigue siendo una variable aleatoria, ya que el X trazo es una muestra, y de muestra en muestra se puede cambiar el promedio. Lo que no se puede cambiar es el límite de control superior si estamos en fase 2, ¿no? Entonces aquí simplemente se muestra que la medida de probabilidad, que esa diferencia entre el promedio en su grupo con respecto a su límite de control, uno espera que si hay señal de alarma,
matemáticamente esa diferencia debe ser mayor que 0. Porque si es igual a 0 es porque el promedio está justamente en el límite de control superior. Si es negativo, implica que el promedio está por debajo del límite de control superior. Pero si es positivo, es una señal de alarma. Y aquí Montgomery les presenta cómo calcular la medida de probabilidad de una señal de alarma basado en el tamaño del subgrupo, por eso que aparece C4. C4 implica el tamaño del subgrupo, es decir, ese C4 se calcula basado en el tamaño del subgrupo, y la cantidad de subgrupos, que es M. Ustedes observan una M, que es la cantidad de subgrupos. Me explico con un ejemplo. Vamos al hipotético caso de que ustedes tengan una tabla en donde el tamaño del subgrupo es 4 y la cantidad de subgrupos son 20. Y simplemente reemplazando en la formulación, vamos a encontrar la medida de probabilidad de que existe una señal de alarma. Para un tamaño de subgrupo de 4, C4, según la tabla de constante, es 0.921. Ya sabemos que M es 20. Observen por qué se multiplica por 2 la señal de alarma. Aquí observan que hay un 2. 2 por todo el término que ustedes visualizan. ¿Por qué por 2? Porque puede ocurrir en el límite superior o puede ocurrir en el límite de control inferior. Por eso es por 2. En el momento de hacer el cálculo de los términos que ven en la parte interior del corchete, eso da 2.821. Y para recordarles lo que significa el símbolo phi, phi es el Z que ustedes desarrollaron en estadística. Entonces, cuando se dice phi 2.821, implica que debes buscar la medida de probabilidad para Z de 2.821. Esa medida de probabilidad lo buscan en la tabla o lo buscan en Excel, resuelven 1 menos esa medida de probabilidad, multiplican por 2. Eso en este caso dio 0.024. Veamos un ejemplo. Este es el ejemplo de una empresa extrusora de tubos de PVC, en donde tubos sanitarios, en donde el tamaño de su grupo es 4, n igual a 4, y M son 10 subgrupos, M, 10 subgrupos. Entonces, se requiere, o el reemplazo es monitorear una característica que le da a través de la carta de control X, trazo y S. Aquí está la información. Observen que cada subgrupo tiene 4 observaciones, se calcula el promedio de cada uno y la desviación de cada uno. El promedio ya saben cómo calcularlo, ¿no? La suma de todos los datos sobre la cantidad de datos y la desviación utilizando la desviación insesgada que vimos en la formulación, donde en la parte del denominador aparece n-1. Entonces, teniendo estas condiciones, calculamos el S trazo. Obviamente, como vamos a calcular los límites de control, ese trazo es 6.16 y observen en la parte inferior los límites de control basados en ese trazo. 13.98 para el límite de control superior y 0 para el límite de control inferior. B4 y B3, obviamente calculado, determinado en la tabla de constante, 2.26 para ese tamaño de su grupo que es 4, en el caso de B4, y en el caso de B3 dio 0. Entonces, ya teniendo los límites de control de 13.98 y 0, límite de control superior y límite de control inferior, ya se puede, obviamente, presentar y visualizar la carta. E igualmente se hace con el promedio. Se tiene el promedio de promedio, que en este caso 57.38, ¿no? Esta es la carta de la medida de variabilidad que acabamos de desarrollar los límites de control. Observen que es un comportamiento que tiene una tendencia descendente, pero cuando es medida de variabilidad, una tendencia descendente es adecuada, porque implica que se está estabilizando en cuanto, o está mejorando mejor, antes de estabilizar, está mejorando mejor la variabilidad del proceso. Un proceso con una variabilidad muy pequeña implica que hay una estabilización de esa característica de calidad. Es mucho más precisa. Y en cuanto al promedio, aquí están los límites de control para el promedio. 67.44 y 47.35. Esta es la carta de control para el promedio.
Y como ya está estabilizadas las cartas, ya se pueden hallar los parámetros. Este es el cálculo de los parámetros. Observen que se toma el S trazo y el C4 que se tenía o que se tiene en la tabla de constante. 6.69, la estimación de sigma, y 57.38, la estimación del mu. Con estos parámetros que ustedes pueden hacer o determinar los límites estándar y hacer control. ¿Cómo se hace control? El ingeniero va y dice, voy a hacer control, toma una cantidad muy pequeña de subgrupos porque necesita es tomar una decisión rápida, si está bajo control o fuera de control. Aquí tomó 5 subgrupos, calculó su promedio, calculó la desviación estándar de cada subgrupo. Obviamente debe desarrollar la carta. Aquí no les presento la carta, pero vamos a hacerlo un ejemplo en el Stack Graphic. Este es el Stack Graphic. Aquí está unos datos. No es la información que se tiene en el ejemplo, pero es muy parecida. Aquí hay un tamaño subgrupo de 3 y hay 20 subgrupos. Tamaño 3, 20 subgrupos. ¿Cómo se hace en esta gráfica? Se toma, se dice controlar, gráfico de control por variable, gráfico de control básico, y estamos en XS. Mire, promedio y desviación, aquí en la parte superior, donde estoy señalando. Tomo los 3 datos, o las 3 columnas, y aquí no necesito decir que el tamaño del subgrupo es 3, porque al tomar las 3 columnas ya identifica que el tamaño del subgrupo es 3. Le voy a dar a aceptar, y aquí está la carta para la medida de localización, que es el promedio, y la medida de variabilidad, que es la desviación. Este es lo que hace esta gráfica. ¿Qué parámetros tiene este ejemplo? Miren, 300.78 está en color rojo y 5.45. Esos son los parámetros. El Stack Graphic le está generando los parámetros. Si está estabilizada la carta, dice, bueno, estos son mis parámetros, puedo hacer control. Veamos cómo se hace el control. Miren que en los datos coloqué y ubiqué 3 columnas más, pero datos en un tiempo corto, ¿no? Porque voy a hacer control. Le voy a decir al Stack Graphic, voy a hacer control. Van a hacer exactamente lo mismo como si fuese fase 1, porque acabamos de hacer fase 1. Gráfico por variable, básico, XS. Ahora toman las 3 columnas de control, no necesitan decir que es 3, porque recuerden que tomaron 3 columnas, ya el tamaño del subgrupo se entiende que es 3. Le dan a aceptar. Esta es la carta, pero no están haciendo control todavía. ¿Por qué no están haciendo control? Porque el Stack Graphic no sabe que están no saben que están utilizando los parámetros. Él no entiende. Él está haciendo fase 1. Entonces, ¿cómo le tienen que decir? En cualquiera de las gráficas, yo le estoy dando doble clic para ampliar la gráfica, ¿no? Doble clic. En cualquiera de estas 2 gráficas, usted le dice, mire, vamos a dar opción de análisis. Clic derecho, ¿no? Opción de análisis. Y aquí en esta ventana dice estudio inicial, ese es fase 1, pero ustedes van a hacer control, fase 2. Y miren que se activa inmediatamente los parámetros. ¿Cuáles parámetros va a utilizar? 311.986 no son los parámetros, es 300,78 y 5.45. 5.45. Le dan a aceptar. Vean cómo quedó la gráfica. La desviación no hay ningún problema. Parece ser que hay un comportamiento aleatorio con respecto al promedio que históricamente se lleva, pero observen la del promedio. Este es el promedio histórico, la línea que estoy señalando, pero miren que está todo por encima de la línea que estoy señalando. Por lo tanto, aquí el promedio está fuera de control. Entonces, el ingeniero industrial, ¿qué tiene que hacerle al técnico operario? Miren, bajen el centramiento del proceso, corrijan el centramiento del proceso. Y estamos hablando de 1 hora o 2 horas de datos, o sea que el ingeniero toma decisiones rápidas, no esperar una semana o esperar todo un día para tomar las correcciones.
claro esta parte, por favor? ¿Preguntas acerca de esta primera parte? ¿Dudas, por favor? Jennifer, Keiner, Samuel, Fernando, ¿alguna duda?